y buenos días. El día de hoy estamos aquí, bueno, más que nada nosotros somos estudiantes de CONALEP, plantel Torreón, y el día de hoy estamos aquí en Farmacias del Río para hablar sobre temas importantes como son los métodos anticonceptivos, el uso del condón, enfermedades de transmisión sexual y este tipo de temas importantes que nosotros como adolescentes nos vienen afectando y debemos de conocerlos. Estamos aquí con la doctora que nos recibió, estamos muy agradecidos que nos haya dado en esta entrevista. Buenos días, soy la doctora Cristina Gómez Reyes, egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de Gómez Palacio, y pues mucho gusto en conocerlos y pues vamos a ver de qué trata. Sí, no, muchas gracias por aceptarnos, la verdad. Bueno, la primera pregunta que vamos a mencionar es: ¿qué son los métodos anticonceptivos y cuáles son los más comunes o que están más disponibles aquí en esta región? O que podemos aplicar aquí. Ok, bueno, los métodos anticonceptivos son, digamos, herramientas que nos ayudan a prevenir un embarazo, que en algún punto puede ser un embarazo no deseado, y entonces esto nos permite, digamos, planificar la maternidad o paternidad de forma consciente. Y digamos que todos tenemos derecho a, sobre todo los métodos, debemos tener derecho a cualquier método de planificación familiar. Dentro, digamos que se dividen en varios tipos. Por ejemplo, tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, que son más que nada como dispositivos como esponjas anticonceptivas, diafragmas, digamos dispositivos que podemos poner localmente ahí para evitar el embarazo. Y sobre todo también tenemos métodos anticonceptivos hormonales, que esos sí son los más comunes, y esos por ejemplo los podemos encontrar, también los de barrera, incluso como el diafragma y todos los dispositivos se pueden encontrar, y los hormonales se encuentran en las pastillas, las píldoras anticonceptivas, los inyectables hormonales que son las inyecciones, también parches anticonceptivos. Están también los implantes subdérmicos, de los dispositivos intrauterinos, pues son, digamos, dispositivos o alguna herramientita que se pone ahí, sobre todo dentro de la cavidad uterina, y hay unos que liberan hormonas, otros que nada más actúan como de barrera impidiendo el paso de los espermatozoides hacia el óvulo, digamos. Y por ejemplo están también, dentro de los de barrera está también el condón femenino o masculino, y están otros que son los métodos anticonceptivos definitivos, por ejemplo el ligar las trompitas de falopio, o digamos son como procedimientos quirúrgicos pequeños que nos pueden ayudar también, pero de forma definitiva. Ok, sí, hay mucha variedad en todo eso de métodos anticonceptivos. Bueno, vamos a iniciar con la segunda pregunta. Mi compañera la anuncia. ¿Cómo puedo saber cuál es el método anticonceptivo más adecuado para cada persona? Ok, pues fíjense que en este apartado sí está algo extenso, porque cuando somos jóvenes quizás sí es un poquito más fácil tener acceso a cualquiera, pero conforme vamos revisando en consulta tenemos que ver que no haya riesgo de enfermedades cardiovasculares, que no haya, por ejemplo, riesgo de insuficiencia venosa, porque hay algunos métodos, sobre todo los hormonales, que pueden hacer que la paciente tenga complicaciones digamos por las hormonas, un poquito ahí. Y pues sí es bien importante como hacer una historia clínica de la paciente como más a fondo para ver si no hay ahí enfermedades de base en las que tengamos que no utilizar hormonas, y que a lo mejor sea más apto para ellas tener dispositivos de barrera o los definitivos si ya tiene su paridad satisfecha y ya no quiere tener bebés, o incluso utilizar, por ejemplo, el dispositivo intrauterino que no libera hormonas, que es una T de cobre nada más, que se pone ahí en el útero y no está liberando hormonas. Entonces sí tenemos que tener como, a lo mejor ya en consulta, más cuidado con nosotras las mujeres de revisar que no tengan riesgos en el que no debamos poner hormonas y que tenga que utilizar pues algún otro método. Sí, que tenga buena también salud y todo, ¿verdad? Bueno, mi compañera Camila le va a decir la siguiente pregunta. Nos gustaría saber cómo es que se usa el condón en este caso en el masculino. Ok, muy bien. Pues fíjense, luego esta bolsita generalmente
normalmente pues todas vienen así, y de dos extremos o de dos de los laditos va a tener esta parte dentada, y es importante siempre vigilar que cuando se vaya a abrir, pues sí sea por una de estos piquitos o de esta área dentada, pero siempre tratar de movilizarlo al lado, hacia un ladito, en el que no vayamos a, por ejemplo, a abrirlo y que pues se vaya a rasgar con la misma laminita de la bolsita. Entonces sí es importante pues hacer ese movimiento, y sobre todo pues, realizar lo quitamos. Y si, ¿verdad? Preguntábamos que había, por ejemplo, como un revés o un derecho, y generalmente si viene pues en esta partecita de aquí. O sea, es fácil como quizá darse cuenta, porque a lo mejor y aquí pues está como, si lo sacamos hacia este lado, va a ser fácil que se deslice pues hacia abajo. Okay. Pero siempre hay que cuidar de, digamos, al momento de ponerlo, siempre evitar que vaya a quedar aire en esta partecita de arriba. Se hace una pequeña presión y pues ya se va a ir colocando, y se supone que tendríamos que hacerlo y se va deslizando hasta fácilmente. Que quizá a lo mejor si hubiéramos sacado la puntita por el otro lado, pues no nos permite ahí como deslizarlos, porque estaría como para hacerse hacia arriba. Y ya, por ejemplo, ahí queda, y pues sí, solamente estar vigilando que no quede aire ahí adentro, como aplastar un poquito esta. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué errores se cometen que son comunes al momento de usar los condones? Pues de los principales quizá a lo mejor quizá puede ser un poquito el nervio a lo mejor al principio, o la rapidez con que se haga, en el que no tomemos en cuenta el quizá hacerlo hacia un ladito, y que quizá se abra rápido y pues se pueda rasgar y romper ahí. Y quizá, por ejemplo, también a lo mejor, y pues sí puede ser ahí como que el más frecuente, el que queden a lo mejor, o que se rasgue y pueda ocurrir de todos modos una fecundación. Muchas gracias. ¿Qué son las ITS y cómo se puede prevenir de forma efectiva? Bueno, las ITS son infecciones de transmisión sexual, son como sus siglas de las iniciales, y sobre todo hay unas muy comunes. De las principales o las más frecuentes son, por ejemplo, la vaginosis bacteriana, la clamidiasis o la clamidia, tricomoniasis, y por ejemplo hay otras pues no tan comunes, pero también que dan muchos problemas, que es por ejemplo gonorrea, algunas otras también, pues el virus ahorita también muy común, virus de papiloma humano, hay otros como de transmisión sexual, y sobre todo el VIH también. La mejor manera de prevenirlos sí es sobre todo utilizando incluso pues métodos de barrera. Podría ser el más útil, sería por ejemplo el condón, porque si bien hagan de cuenta que para no tener bebés, por ejemplo, aún así no es el más seguro, nos protege quizá en un 99.9, que sí es muy alto porcentaje para no tener bebés, pero sí es de los más efectivos para proteger de una infección de transmisión sexual, que pues sí hay alto porcentaje, sí son muy comunes, sobre todo pues porque quizá a lo mejor utilizamos o pensamos que utilizando algún otro método pues vamos a cubrir esa parte, pero sí realmente son muy contagiosas. Al tener el contacto sí es casi un 100% que vamos a contagiarnos. También está por ejemplo sífilis, están herpes genital también, que sí dan muchas molestias. Eso sí hay mucha variedad. Gracias. Yo quisiera preguntarle si yo, siendo menor de edad, podría venir aquí a pedir condones o recibir orientación sobre ellos. ¿Se podría? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, aquí fuera de las instituciones, pues están las farmacias, por ejemplo, de las instituciones públicas, ahí también tenemos derecho todos, incluso hasta aunque no seamos derechohabientes, sí hay un área de preventiva en el que también podemos acudir. Pero aquí también en las farmacias, en general en las farmacias, pues hay muchísimos métodos,
Igual quizás si los que a lo mejor dan menos miedo de utilizar, o a lo mejor son los más comunes, pues sí serían los condones masculino, femenino, los de barrera, que a lo mejor sí son como medio complicadillos, ahí a lo mejor colocarlos, pero también podemos acercarnos incluso si inician su vida sexual desde antes de, o sea, desde cualquier edad, sí podríamos venir a acudir a pedir, y que no les dé pena, pues pedir ahí orientación, sí, porque pensamos que igual a lo mejor pues nos van a juzgar o algo así, pero pues sí nos interesa pues a nosotros como médicos, a lo mejor sí cuidar muchísimo y disminuir en los jóvenes pues las infecciones de transmisión sexual que nosotros sí vemos que causan pues muchos problemas. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, agradecemos mucho que nos haya atendido, la verdad, porque pues sí estuvimos buscando establecimientos y más que nada para que nos pudieran informar sobre el tema. Y más que nada porque estos son temas que sí son bastante importantes y a veces no le tomamos la seriedad. Y por ejemplo, nosotros que somos de Conalep, somos una preparatoria, somos adolescentes, pues sí conviene saber sobre esto para tener información al respecto, porque pues siempre hay casos sobre algún embarazo no deseado o alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido bastante de aquí. La verdad es que la doctora sabe mucho. O sea, yo obviamente sí tenía información al respecto, pero la doctora me acaba de decir bastantes cosas que yo ni sabía. O sea, sí tuvo mucha variedad de información y nos acaba de complementar mucho. Entonces, agradecemos aquí y pues nos vemos en una siguiente video. Bye.